to thank Asafrukal for inviting me to share my knowledge about strawberry production and integrated pest management with you. Muy buenos días, me gustaría agradecer a todos ustedes por invitarme a estar aquí en esta importante conferencia y poder así compartir todo el conocimiento que traigo para ustedes hoy. I would also like to thank Mr. Rodrigo Viejas for suggesting my name for this invitation. I can hear you very well. I guess you have to speak closer to the microphone. I would also like to thank Mr. Rodrigo Viejas for suggesting my name. Ok, y también me gustaría dar un agradecimiento especial a Mr. Rodrigo por haberme invitado a esta conferencia. So the objectives for today's talk are two. Actually, there are two objectives for my talk today. One is to share the information about strawberry production in California, and the second one is to discuss about integrated pest management practices. Hay dos objetivos principales en la conferencia que voy a dictarles el día de hoy. El principal es el IPM, que es como lo vamos a manejar, que es el manejo integrado de plagas, pestes. Y la primera parte de la conferencia se va a basar en el cultivo y la producción de fresas en California, como lo estamos haciendo en California. Agriculture is one of the most important professions in this world. People might be able to live without a doctor or a teacher or an engineer, but everybody needs food. So farmer providing food is a very important person. Definitivamente el cultivo es una parte muy fundamental, sin importar la profesión que estés manejando, sea ingeniería, administración, se proyecta la parte de cultivos como algo muy importante. So when farmer is empowered with good knowledge, that is going to have a major impact on this world. Así que definitivamente tenemos que prestar mucha atención a nuestros cultivadores porque esto va a tener un impacto bastante grande. No le está funcionando el... All right. I still need to, yeah. No le están pasando So strawberries is a very important commodity in California, valued at $2.5 billion annually. Las fresas son un producto muy importante en California, están en el puesto número 5 y están valuadas en más o menos 2.5 billones de dólares. And California, nearly the majority of strawberries in the US and also the leading producer in the world. California también produce o es el productor más grande de fresas alrededor del mundo y de Estados Unidos, por supuesto. So here you are seeing the strawberry production areas in California, 3 production regions for the fruit, and these are the production areas for the transplants. Aquí podemos ver las áreas específicas en California donde es producida la fresa. And then this is the production in those 3 different regions throughout the year. They overlap with each other so that we have good strawberry production the entire year. Y aquí podemos ver una gráfica comparativa en donde se muestran los niveles de producción en las 3 áreas que se muestran a la izquierda, las áreas de producción. En las 3 podemos ver que hay un mercado bastante sólido. Forward. Keep going a few more. La siguiente. Very good. Okay. So among the strawberries we produce in California, 75% is for fresh market and 25% is for processed market. Entonces aquí tenemos un 100% del cual se divide en el 75% que se produce en California, es su mercado fresco, y el otro 25% es su mercado de procesamiento.
And we export the strawberries to different countries. Y exportamos las fresas a diferentes países, como se ve en pantalla: Canadá, México, Japón, Hong Kong, Corea, Australia, Reino Unido, entre otros países. These are the statistics from 2010, but where it shows that we have about 37,000 acres of strawberries. This year it is 32,000. Ok, aunque aquí tenemos algunas estadísticas que son del 2010, ellas de todas maneras nos dan una buena idea sobre el total de acres, en este caso 37.608 acres, equivalentes a 15.225 hectáreas. And as you can see, the average yield, it is quite high. Like we produce quite a bit, 79 tons per hectare. Y se puede ver claramente que la cantidad en campo o la cantidad medida en toneladas es bastante alta. And but it is very expensive to grow strawberries because of the way they are grown for agricultural practices, harvesting, and everything else involved. So the production is very expensive. Como conclusión podemos decir que es muy costoso la producción de las fresas por diferentes factores. Uno de ellos es el espacio, el almacenamiento, entre otros. So if you look at the numbers, the non-harvest cost 54 to 62,000, and the harvest cost is about $57,000 per hectare, and the total cost is $110,000 to $120,000 per hectare. Entonces podemos ver que el costo de la no producción o de la no cosecha está más o menos entre los $54,000 a $62,000 por hectárea, y el costo de la cosecha está entre $57,000 a $57,000 por hectárea, un equivalente a 78.8 toneladas por hectárea, para un total estimado de $110,000 a entre $120,000 por hectárea. So what is the profit with all the expenses? Así que, ¿cuál es la ganancia que se tiene después de todos estos gastos? Siguiente diapositiva. That is about $50,000. That is, based on an estimate, because each farmer has different yields and different expenses, but it is approximate profit. Así que podríamos hablar de un valor aproximado de utilidad y es más o menos de $50,000, eso dependiendo de cada cultivador o cada granjero, porque cada uno tiene diferentes valores y costos fijos. So as you can see, this is the strawberry flower and the fruit, and when we grow the crop, the objective is to promote the flower growth, which is going to turn into fruit, and maintain the vegetative growth to a moderate level. Así que aquí podemos ver básicamente la composición de la flor, las diferentes partes que ustedes la reconocen, el receptáculo, el capullo, etcétera. Cuando estamos haciendo la producción tenemos que hacer una tendencia fuerte a obtener la flor, que eventualmente pues, nos va a dar el indicador para la producción. So this one shows the different phases in producing the nursery plants. It takes several years to start from the first generation mother plant into the plants that are eventually used in the fruit production fields. Aquí podemos ver en esta gráfica el proceso, las diferentes fases de la producción de la fresa en el vivero. Toma más o menos 7 años, de acuerdo a lo que él ha dicho, para poder alcanzar una producción de bloque elevada. So this one shows different phases where they start the first generation mother plants and then do tissue culture to multiply them, and then eventually they take them into the greenhouses, open fields, and then again into open fields to increase the transplants. Aquí pueden ver claramente todas las fases que se describieron anteriormente, la primera generación de madres plantas hacia plantas hijas, las puntas del meristeno en los cultivos, luego pasan a los viveros, a los túneles, luego podemos ver el procedimiento de campos abiertos para generación de plantas en bloques de fundación y finalmente las plantas hijas en bloques de producción elevados. And the transplants and fruit have different environmental requirements. The transplants need very cold environment for them to become strong, and
whereas they require moderate climate. So the transplants and fruit production areas are different in California. Definitivamente la producción, el trasplante y las frutas tienen diferentes procedimientos. Algunos necesitan más frío, por ejemplo, y otros necesitan diferentes requerimientos, hablando específicamente de California. This one just shows the way they are taking care of the nursery plants here. They're tending, spreading the plants, and then afterwards they use these machines to dig and then collect the transplants for processing. Aquí podemos ver todo el proceso. En la primera foto vemos el tratamiento que se le da a las madres plantas e hijas, luego podemos ver la cosechadora en este caso, y la última foto en la parte superior, en la parte inferior derecha muestra cómo se recogen. These are the harvest, the processing stations where the plant field are cut and for shipment to fruit production areas. This is the box that they package the transplants into. Lo que vemos en la última foto son las estivas o los contenedores en donde las fresas son empacadas, que es la parte final del procedimiento. Arriba podemos ver los túneles, que es la parte final del procedimiento donde son traídas y empacadas para finalmente hacer el envío. So they remove the foliage and they also trim the roots so that the transplant is about this big when it goes into the fruit production areas. Así como ustedes lo saben, existen ciertas regulaciones para la parte de almacenamiento y la parte de envío, entonces se debe cumplir con esas regulaciones en un tamaño como el que el ponente ha mostrado hasta ahora. So we have two kinds of varieties. One is and the other one is day neutral. The short day varieties require shorter day periods. Day neutral varieties are not sensitive, so they can produce for longer periods. Tenemos entonces los dos diferentes tipos de cultivo, el primero que se le llama el short day o cultivo corto y el segundo que se llama un cultivo neutral con diferentes características. Como podemos ver, el primero requiere largas noches y periodos, días cortos de 14 horas o menos y se produce principalmente en los inviernos templados de California. And this is a typical fruit production field. And as you can see here, the strawberries grow well in lighter soils, but they can also be grown in heavy soils. But it is important to maintain the irrigation and nutrient needs of the plant to get good yields. En la foto podemos ver en la foto grande un cultivo típico de la fruta en este caso. A la derecha vemos el del suelo, que particularmente se sugiere que sea un suelo más o menos liviano, aunque también pueden crecer en suelos pesados. Ciertos cuidados como tener el historial de corte, las rotaciones, la nutrición, tener mucho cuidado con los suelos y las plagas y las hierbas. And to address the soil-borne diseases, farmers there use two kinds of fumigation. One is the whole field fumigation here, and the other one is making the beds and injecting the fumigants into the drip tape. Okay. Aquí tenemos entonces los químicos para la fumigación. Existen dos posibilidades que se presentan. A la izquierda, pues, campo total. Y a la derecha podemos ver la fumigación que se hace por medio de las camas, por medio de de una especie de goteo. And this is the bed preparation using the machinery to make these beds. Aquí podemos ver en las fotos todo el procedimiento que se utiliza para la fabricación de las camas, en donde vamos a sembrar con las diferentes máquinas. And we have two kinds of configurations. One in northern part where it is cooler, they use these 2 rows per bed. These are, they have fewer plants per acre. And in the warmer parts, they use 4 rows per bed. Tenemos los planos, los esquemas de los dos diferentes tipos de configuración para las camas. En el de arriba podemos ver solamente tenemos 2 pequeños agujeros que son para
el goteo. Y en el de abajo vemos el esquema de una cama un poco más amplia, el cual utiliza 4 agujeros de goteo, líneas de goteo. And they have two, I mean, here for the two row one, they have one drip tape in the center. For the 4 row beds, they have 2 drip tapes. Obviamente son paralelos al diseño, el de arriba tiene 2 agujeros de goteo, el de abajo tiene 4 agujeros de goteo. And here you can see that 2 rows in a bed, and then this one is 4 rows in a bed. Aquí vemos diferentes configuraciones. En la parte superior izquierda es una configuración con 2 filas o filas de cultivo, y en la foto grande podemos ver que hay hasta 4 filas en cada cama. So here they are installing the drip tapes. By holding it at the end, the machine installs and then covers it, and then compacts the bed after the drip tape is installed. You do it again, please. So they put the tapes and they compact the bed, and then they cover it up. Ok, aquí estamos viendo básicamente el proceso de fabricación y la terminación de las camas para la siembra. Lo que vemos en la última foto a la derecha es el proceso de compactación de las mismas. Next. So here this machine punches holes on the bed, and then these are the transplants. They're manually planted into each hole. Bueno, aquí tenemos el procedimiento de abono, que es el mulching, y el trasplante. Lo que vemos arriba es que la máquina hace pequeñas perforaciones, huecos. En la foto de la derecha vemos las plantas, y en la foto de abajo vemos cómo se ejecuta el procedimiento manualmente. So the important thing while planting is the crown part should be above ground and the root should. Y un tip importante, un truco importante es que definitivamente la raíz debe estar muy bien enterrada por debajo del nivel de la tierra, y, digámoslo así, el capullo, la parte del tallo, debe estar claramente por encima. So this is a newly planted strawberry field, and this is a mature strawberry field that is producing fruit. Aquí vemos la diferencia entre plantas jóvenes y plantas maduras. Foto de la izquierda se muestra plantas jóvenes recién plantadas, por supuesto, y foto de la derecha se muestra ya las plantas en crecimiento. So we use different color kinds of mulch. Here you can see the transparent one, white, brown, green, black, and white. Aquí lo que vemos son los diferentes abonos, que le llamamos abonos coloreados. Vemos arriba uno de un color blanco de trasplante, uno de un color rojo y negro en la mitad. Diferentes tipos de abonos. If it is too cold, having a clear plastic one increases the heat in the bed, promotes the plant growth, and also can before planting it can kill the weeds also. Aquí nos damos cuenta en la foto de arriba superior izquierda que hay un plástico que se le ha colocado al cultivo o a la cama, lo cual tiene 2 impactos fuertes. El primero es hacer que se incremente la temperatura, lo cual pues crea una especie de efecto invernadero que hace que crezca la planta mucho más rápido. Y lo otro, el efecto que tiene el plástico es hacer que se eliminen algunas de las hierbas. But in most areas we are using the black and white. En la mayoría de las áreas, como ustedes lo saben, estamos utilizando el plástico negro y el plástico blanco. For summer planting, they use this white mulch just for summer planting. En algunas plantas se utiliza esta especie de plástico blanco, solo para algunas. Go ahead. Keep going. One more. Nutritional requirements for strawberries. This is based on a study for fall planting. This is what the plant needs to grow optimally. Lo que vemos en pantalla son los datos que se requieren para son datos estadísticos obtenidos de un estudio que se hizo, y son, digamos, los datos sugeridos, las cantidades precisas en libras por acre o kilogramos por hectárea. So this is for pre-planting and after planting during the production season, and this is the daily uptake of those major nutrients.
Y lo que vemos aquí, la primera parte es la cantidad de químicos o sustancias requeridas para la preplantación. En la mitad vemos la aproximación y dependiendo de la estación en la que sean tomadas las muestras. So this one is micronutrients. They are also applied periodically as needed. And this is approximately what it needs for the entire season. Y lo que vemos aquí son las cantidades exactas o aproximadas de micronutrientes, de los cuales creo que ustedes también ya disponen acá. So irrigation again depends on how hot it is and what kind of soil conditions they have. But typically it is 2 hectare feet of water for the production season. Y vemos entonces una explicación clara sobre la irrigación. Ustedes ya saben que la irrigación depende de dos cosas, el tipo de suelo que ustedes estén manejando y por otro lado de la temperatura en donde está el cultivo. Básicamente aquí se muestran irrigadores entre 4 y 6 semanas después de la plantación. So initially for the first 4 to 6 weeks, they also use overhead aluminum spin to the drip tapes. Como él lo dice, se utilizan aspersores entre las primeras 4 y 6 semanas, además de el uso del que se habló previamente de los agujeros de goteo. And afterwards, it is continuously just the drip irrigation only. Y después de este procedimiento simplemente mantenemos una irrigación por medio de los agujeros de goteo 1 a 3 veces por semana. Es un procedimiento continuado. So last year I conducted a study. Instead of using this overhead aluminum sprinklers that use a lot of water, I used this micro sprinkler to compare micro sprinklers, aluminum sprinklers. Esta es una prueba que se hizo el año pasado, que hice personalmente el año pasado, en la que se muestra, empezamos a utilizar, en vez de utilizar los aspersores tradicionales que utilizan una cantidad enorme de agua, lo que hicimos fue instalar estos aspersores lineales dentro de la cama, que son microaspersores para... So this is, the grower had to irrigate only during these 3 weeks in November. And during those 3 weeks, there were 32,000 gallons of water saved by using micro sprinklers. Aquí vemos el uso de los aspersores tradicionales contra o comparado contra el uso de los microaspersores. Esta prueba se hizo más o menos en, como muestra la gráfica, 3 semanas y la conclusión de la misma es que tuvimos un ahorro de casi 30 o 40 mil galones de agua por acre. And there was yield between these two sprinkler systems. Once again. No yield difference. So micro sprinklers did not affect any Okay. production. Y la conclusión que él nos dice es que aunque hay una diferencia en el ahorro de galones de agua, la diferencia no es muy grande comparativamente entre el uso de los aspersores tradicionales y los microaspersores. So when I am showing all this information, you need to see what you can do using that information to suit your situation and conduct some experiments like this and improve your production practices. Les estoy mostrando esta información simplemente para que ustedes sean los que hagan las decisiones si ustedes deben o no hacer el cambio a microaspersores en este caso, pero son finalmente ustedes los que deben hacer la decisión o pueden hacer experimentación, como él lo sugiere. So these are some cultural practices that you have to take care during the crop production season. Estas son algunas prácticas culturales de las cuales ustedes tienen que estar muy pendientes o poner mucha atención durante So regularly monitoring the fields to see if there is any issue, whether it is pest, disease, or nutritional disorders. You have to examine them and take appropriate action in timely manner. La primera función es hacer un monitoreo constante, regular, para ver que todo esté funcionando en orden, no solo la parte estructural, sino que no hayan aparecido plagas y el sistema esté funcionando. They are removing dead and old leaves. Sometimes they become source of informing that and providing that the sanitation reduces the disease problems.
La segunda foto donde vemos la parte de sanidad se refiere a la salud de las plantas. Debemos estar constantemente retirando las hierbas que no pertenecen al cultivo. Esto reduce fuertemente la aparición de plagas y pestes. So here they're spraying water on the roadways, and here they have some grass growing as a barrier. These two practices prevent dust to fall on the plants and keep the berries clean, and also reduce spider mite problem. Bueno, aquí en estas dos fotos, en la primera donde está el camión, lo que vemos es un procedimiento que se utiliza para hacer un control del polvo. Están utilizando una especie de aspersor para mantener el polvo bajo. En la foto de abajo lo que vemos es que han sembrado una especie de plantas que sirven como una barrera para que el polvo no caiga en las plantas, porque la aparición de que el polvo caiga en las plantas puede hacer que aparezca un tipo de ácaro. And here we are using some grass in those furrows to reduce erosion. En esta foto estamos utilizando un tipo de pasto para prevenir la erosión. And here what we have is trap crops to enter enemy populations. Y en esta última foto lo que hemos hecho es una construcción sencilla, a lo cual le llamamos trampas del cultivo, lo cual previene algunos daños en el mismo campo. Beneficial insects. Y produce muchos beneficios. So here it is a popular practice in California. They are releasing these predatory mites. They can be purchased and they release them to control pest mites, two-spotted spider mite. Aquí estamos viendo una práctica muy común usada en California, que es la liberación de ácaros predatorios. Ellos ayudan fuertemente a hacer el control de algunas plagas y de algunas pestes. What they're doing here is after the harvest period in about July, August, they're pruning it, allowing the plants to grow again to produce more fruit for 2-3 more months. Esta práctica que vemos aquí, que se hace en el segundo año para las bayas, es la poda. Lo que ellos están haciendo aquí es podar para eventualmente ver cómo las plantas vuelven podadas. It is not recommended because it can increase the pest and disease problems, but to save the cost of redoing the entire planting and making the beds, growers are to supplement additional yields for a few months. En algunos casos, o se sugiere que no se haga esta práctica, algunos de los productores la utilizan para hacer ciertas reducciones, pero generalmente el resultado no es tan bueno. So this is a typical scene in a strawberry field. It is still hand-picked. Fruits are harvested by hand, and they harvest them into these clamshells, the boxes, and take them here, and they're all packaged into these trays, and then they're sent to the coolers, refrigeration. Ok, aquí podemos ver en fotografía todo el esquema del mercado de fruta fresca. En la foto número 1 ven que se hace manualmente la recolección. A través de las fotos podemos ver cómo es el proceso de empaquetado en los pellets y finalmente se ve claramente el procedimiento para envío. And here they are on the break eating hot tamales, just like you had a little while ago. Y aquí están los trabajadores en la última foto comiendo tamales como ustedes hace rato. Next one. This one is for processing fruit harvesting. Here they remove the stalk, the calyx, and then put them in the bins like this, and they're sent for the processing market. En estas fotos podemos ver el procedimiento de la cosecha para fruta congelada. Lo que ven allí, la parte metálica, es el procedimiento que se utiliza para quitar la parte verde de arriba del lente. Se hace el empaquetado y se envía en estas bandejas azules. So when you see the big equipment, big fields, and all these expensive ways of cultivation, I don't expect you to be worried that you cannot do them here. See what they're doing and have a dream, and eventually it can be done here too. Cuando les doy esta conferencia, realmente no estoy esperando que ustedes apliquen toda la tecnología que se ha mostrado aquí, la maquinaria, las cosechadoras. Lo que les quiero mostrar es que es un procedimiento que se puede hacer de todas formas manual. Ustedes pueden soñar un poco y eventualmente empezar a implementar los otros procedimientos tecnológicos.
And this is sanitation is very important because they're handpicked. It is important to keep our field workers keep their hands clean. So they provide these toilets, mobile toilets, soap and water to keep that sanitary conditions there. Ustedes saben que es muy importante mantener las condiciones sanitarias dentro del cultivo, por eso se sugiere, o casi que es una obligación, mantener este tipo de ayudas. Lo que vemos en la foto izquierda, en la parte inferior, son baños portátiles. En las fotos del medio podemos ver de jabón y papel, y en la foto de la mitad podemos ver el suministro de agua limpia, por supuesto. And sometimes these harvesters also wear gloves to keep that clean practice going. Porque algunas veces es conocido que se puede perder la cosecha porque no es de limpieza. Then this is about refrigeration. They are refrigerated at about 2 degrees centigrade. How much? 2 degrees centigrade. 2 degrees? Yeah. Ok, aquí podemos ver el procedimiento con el cual se almacenan. Deben ser almacenadas de acuerdo a lo que él dice a 2 grados centígrados. You mean 2 Celsius degrees? Yes. Ok, 2 grados centígrados. And strawberries start getting within 2 hours after they're harvested. That is why they have to take them immediately to the coolers. Porque ustedes saben que una vez recogida la fresa, más o menos a las 2 horas ya empieza el proceso de deterioro, así que por eso deben ser ellas llevadas inmediatamente a la parte de almacenamiento. But when you take the field harvested stacks of trays and put them in the cooler, it does not cool them uniformly. That cloth or tarp, and then use the fan to circulate air. So it brings the cool air into that stack and cools the entire berries uniformly. Necesitamos garantizar dentro del procedimiento de almacenamiento que el aire, la refrigeración, llegue a todas las bandejas en las cuales han sido empacadas las fresas. Por eso es que muchas veces se tienen problemas cuando se almacenan en columnas muy altas. La sugerencia es que se utilicen este tipo de ventiladores que lo que hacen es dispersar el aire constantemente a través de todo. So this is high tunnels. Some farmers want to use them. They're expensive, but by having this tunnel, it keeps the environment warm and promotes fruiting early in the season, like January time, when they have higher prices. Algunos agricultores prefieren utilizar este tipo de túneles altos. Ya ustedes saben que son bastante costosos, pero ellos tienen una especie de efecto invernadero porque producen un incremento significativa temperatura, lo resulta un cultivo mucho más temprano, por ejemplo, para los meses de enero. So this is production in the Netherlands. We in California, we grow in open fields like you saw, and there is just one company that just started growing them in a greenhouse. But these are from Netherlands where they grow strawberries. Aquí vemos unas fotos muy interesantes del cultivo de fresas en Europa, más exactamente en Holanda. Ya ustedes saben que nosotros en California hacemos todos los cultivos a campo abierto. Solo existe una compañía en Estados Unidos, cultivos cerrados con el efecto, digámoslo así, invernadero. Y como se puede ver en las fotos, en Europa todos son cultivos cerrados. So this is another system in Netherlands where they have these raised beds like that, permanent platforms, and also covered with this kind of a plastic. So this is the second system in Netherlands. Este es un sistema diferente que se utiliza en Holanda, como lo pueden ver claramente en la foto. Es un sistema elevado, también invernadero, es un sistema cubierto. So these systems actually make it easy to harvest with berries on both sides. For harvesting, can easily harvest these. Este sistema tiene una ventaja significativa y es que el cultivador o la persona que recoge las fresas puede recoger hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho, haciendo que la producción o el momento de recogida de las fresas sea un poco más efectivo. And I just wanted to introduce this app for iPhones that I developed last year for identifying pests and diseases. So this is free until the end of today. From tomorrow onwards, it is $10 for each download. So if you have an iPhone, download it now.
Bueno, esta es una buena noticia para los que tienen iPhone. iPhone ha desarrollado una aplicación importante para el IPM, que ya lo saben ustedes, que es el manejo integrado de plagas. En esta aplicación les contaré más adelante todo lo que se puede hacer y ya les voy a indicar cómo la pueden descargar. Solo funciona para iPhone. I hope you realized I was joking about $10 from tomorrow. It is free always. Espero que todos la puedan descargar, los que tienen iPhone, por supuesto, y no tiene ningún costo. Es completamente gratis. The next one. So it has information about pests and diseases, and within these pests, it gives the list of those insects, and then damage, symptoms management, and biology. En la aplicación ustedes podrán encontrar diferentes tipos de información sobre el IPM, el manejo integrado de plagas. Pueden encontrar información sobre las plagas, sobre las enfermedades, diferentes problemas al lado izquierdo y información sobre daños, sobre manejo y sobre la biología. So these are the diseases we have in strawberries. Have more disease problems than pests, and it is a tough fight to control them. So the tools like this help farmers to quickly identify what they have and look at the management practices. El uso de esta aplicación permite el manejo integrado de las pestes porque se puede identificar el tipo de problema y también se puede identificar el tipo de solución. Estas que vemos aquí a la izquierda son el tipo de plagas las que nosotros tenemos en California. So now I want to talk a little bit about integrated pest management. So integrated pest management is taking care of the pests by following all the cultural practices first, and only if control, go and spray chemicals. That is how it should be. Take care of the plant by cultural practices, selecting resistant varieties, making some modifications, and promoting biological control. And in the end, you apply chemical pesticides. Lo que les quiero mostrar aquí por medio de esta gráfica, que es muy claro, es en lo que consiste el IPM, el manejo integrado de pestes, que no es solo un control químico, también incluye pues un estudio de los enemigos naturales, la manipulación en algunos casos de los hábitats, el uso de variedades un poco más resistentes y como lo mencionamos hace unos segundos, las prácticas pueden ayudar al mejor manejo de las pestes o de las plagas. But in reality, chemical control becomes very popular because they are inexpensive, easy to apply, and generally they provide decent control. So chemical pesticides get overused. Aquí es que, como ustedes ya lo saben, el control químico es el más popular porque en la mayoría de los casos es el sistema más económico, produce muy buenos resultados. So if you look at a typical, this is not necessarily for strawberries. If you look at any crops that you're growing, these are some of the options for controlling pests. Si usted mira esta gráfica o si usted piensa en alguien esta sería una gráfica típica que muestra cuál es el manejo de las plagas. So you can use a biological control like predatory insects or predatory mites that attack the pest populations. O sea que usted puede, por ejemplo, usar el control biológico, ya ustedes lo saben que pueden utilizar, por ejemplo, algunos ácaros que van a hacer un control mucho más biológico, o un segundo que son los ácaros predadores. You can also use botanical materials as a directin that comes from neem tree. Puedes usar algunos materiales botánicos, como por ejemplo, can you mention the last one? As a directin, it is from neem tree, it is a material. Es un material especial, no sabría cuál es el nombre. And you also have outside, they have two products that Safer, the company has some products that is based on onions and chilies. So they are also botanical pesticides. Por ejemplo, hoy en la conferencia, afuera de la misma, hay dos empresas que ofrecen productos, unos basados en el picante, en el chili. Ese sería un control botánico biológico también. And you know about the chemical pesticides, there are a variety of chemicals that can be used.
Y ya ustedes conocen el control químico. Hay algunos químicos que son mejores que otros y es muy bueno pues usarlos. And then cultural practices are changing irrigation or using different row spacing and things like that that actually help with the pest management. Y las prácticas culturales que mencionamos hace algunos segundos, como lo de las camas, variar, hacer las modificaciones algunas veces en los tamaños que pueden ayudar a las mejores prácticas. Post plant resistances using resistant varieties. Y también saben que pueden utilizar algunas plantas que tienen mucha más resistencia. Mating disruption is using pheromones to disrupt mating of some insects reducing their populations. Lo que se puede hacer también es utilizar algunas veces feromonas, lo que hace que se reduzca el apareamiento de algunas de las especies que atacan los cultivos. And mechanical and physical are like covering some providing screens or vacuuming or doing things like even like traps, sticky traps that mechanically or physically control pests. Y hay algunas cosas mecánicas o físicas que se pueden hacer, como cubrir, o en algunos casos se puede hacer utilizar el sistema de aspirado. And microbial control is using bacteria, fungi. Once again, otro sistema que pueden utilizar es el microbial. It uses, can you mention, it's very slow, the three ones? Bacteria, Utilizando fungi, algunas and hongos. viruses. And which one? Virus. I don't know what is that one. Virus is like a cold virus. I don't know that one. So it's sería virus. Yeah. Okay, algunos virus. All right, thank you. So actually, I saw a product that has different fungi. So you do have these options in Colombia, and you can use chemicals, you can use biological, botanical, microbial, and all those tools as needed by your production system. Y de nuevo lo vuelvo a mencionar, afuera de la conferencia vi algunas empresas que ofrecen algunos de estos productos basados en los hongos, o sea que pueden hacer las combinaciones porque ustedes disponen de la parte microbial, de los biológicos y de los químicos para el mejor manejo. So PM integrated pest management is seen as controlling pests using those tools I showed you earlier. Ok, así que los componentes o cómo está integrado el sistema integrado de control contiene las cuatro cosas que estamos viendo y que mencioné previamente. But you also have to look at these other things which are very important developing an IPM program. Así que ustedes deben poner mucha atención a los 3 o los 4 componentes que hemos mencionado: la comunicación, el control del manejo, la planeación y la organización, y sobre todo el conocimiento y los recursos para alcanzar un óptimo manejo de plagas. One more. So if you look at this first one, we already discussed like different ways of controlling pests. That is the management or control component. El primer componente, como lo podemos ver, que es el manejo del control, posee 3 de las herramientas de las que hemos hablado: el biológico, el químico y el microbial. But it is very important for the farmers to know what the pest is, how it is doing the damage, whether it is the immature or the adult that is doing the damage, and how can we control it. De todas maneras, el conocimiento es muy, muy importante para los productores, los agricultores. Para ellos es definitivo todo de pro, y si está afectando cultivos maduros o cultivos jóvenes. And once we know how to control, do we have to think, do we have those options in our area? Una vez que identificamos cuál es el tipo de plaga que está afectando nuestro cultivo, tenemos que saber cuáles son las opciones con las que podemos hacer el control, y sobre todo saber cuál es la disponibilidad de las mismas en nuestro sector o en nuestra área. And sometimes it is the complexity of the system that limits the use of certain tools and technology, even though we know this can be used, but maybe we don't have that in this country yet, or it might be too expensive. So those kinds of factors also decide what we can do.
En el momento de hacer la decisión del tipo de las opciones a combatir, tenemos que ser un poco realistas y ver si el tipo de tecnología o herramientas están disponibles en nuestro país, aunque algunas veces sabemos que son muy efectivas, muchas veces se pueden presentar problemas para la obtención o el uso de las mismas. The next one is planning and organization, La siguiente es la parte de planeación y organización, where it is very important to regularly monitor the field to take an action before it gets out of control. Es muy importante, como lo mencionamos previamente, el monitoreo, estar revisando los cultivos con cierta regularidad para identificar problemas de manera anticipada. And managing the information is also very important. You, in your packlet that shows what kind of a pesticide you have, how much you use, that kind of information also helps you to decide what treatment is working and what is not working. So you make better decisions the next time. Tengo entendido que ustedes tienen en su manual que les permite hacer un estupendo manejo de la información, el cual les puede ayudar a identificar y a decidir o a tomar una decisión sobre cuál es el mejor elemento para usar para combatir la plaga. And then the final one is very important also in Y el último, por supuesto, y no por ende menos importante, es la comunicación. and staying up to date with the information by attending meetings like this. So when you have experts giving you tools and technology that helps you to stay up to date with the new developments. Como por ejemplo lo que estamos haciendo hoy aquí. Ustedes deben mantenerse actualizados en la información, cosa que pueden hacer atendiendo a diferentes conferencias como la de hoy, escuchando expertos que pueden dar tips y sugerencias sobre el manejo integrado. And also sharing the information within the farming family or farming, and sharing that same information within the community with other farmers is also very important. Es muy, muy importante también pensarse, sino también mantener un contacto directo, compartir la información no solo con la familia que rodea al cultivador, sino con toda la comunidad de productores. Because pests and diseases, they do not have borders, they do not stop within your field or within your area. So if you take good control and someone does not do the same, their pests and diseases can spread to your area, your fields also. So it is important for all the farmers in an area to work together to solve these common problems. Es muy importante para todos los agricultores que estén trabajando en una misma área que exista el proceso de comunicación debido a que la plaga no tiene límites, ella no discrimina familia. Entonces, si usted hace el control individual y no hace la comunicación a sus vecinos, a los otros granjeros, digámoslo así, la peste puede eventualmente volver y producir los daños que ustedes ya conocen. I have two examples of my studies, but because we do not have time, I am not showing them. With this, I would like to conclude my talk and thank you all for your attention. Debido a que no tenemos muchísimo tiempo porque tenemos una agenda muy apretada, voy a terminar mi presentación con esta diapositiva. De todas formas, me hubiese gustado mucho poderles mostrar dos ejemplos que traía para ustedes sobre los estudios que he estado realizando, pero creo que no va a ser muy posible, así que muchas gracias. And I would like to thank Felipe for his wonderful translation. Y me gustaría agradecerle a Felipe por la interpretación. Thank you. Muy bien, muchas gracias por su intervención. Igualmente al traductor por parte del auditorio. ¿Tienen alguna pregunta? Tenemos acá solo máximo 2 por tiempo. ¿Me colaboras, Lina? Hola. Buenos días, mi nombre es Guille Quindío. Me gustaría saber a qué altura sobre el nivel del mar se puede sembrar la fresa. Okay, good morning. My question is very simple. I really would like to know how high over the sea level, can be the strawberry ground. In California, there at the sea level, all those areas are coastal, but they can be grown in high elevated areas too.
Ok, el caso de California es específico porque estamos prácticamente un poco más arriba del nivel del mar, pero de todas maneras cabe aclarar que se puede sembrar a cualquier altura. Mi nombre es Manuel Abril, vengo de Cundinamarca. Muy amable por su valiosa colaboración con los agricultores de Colombia. Me gustaría también, para complementar la pregunta anterior, la clase de suelos, las temperaturas y la duración de la planta. ¿La clase de qué me dices, perdón? Okay, so to complement the question, I really would like to know, or if you can tell us a little bit about the kinds of soils. ¿Me dijiste clase de suelo y qué más? And temperatures. That's a very good question. Strawberries are grown in our area in loamy soils, like they're not too sandy or too heavy, light soils. That's where we grow them. But they can be grown in heavy soil too. In them growing in dark, heavy soils in Europe, but you just have to control the irrigation so that the roots are developing well and there are not any issues there. Ok, no es ningún problema, pueden ser cultivadas en ambos suelos, el suelo que ustedes creo que lo conocen como un suelo ligero, y también lo he visto en mi propia experiencia, como por ejemplo en Europa lo cultivan en unos suelos que son un poco más pesados. Lo que se debe tener en cuenta para los diferentes suelos es el proceso o el procedimiento de irrigación. Eso es lo que se debe tener. The second, strawberry flowers develop well when the nighttime temperatures are cool. For example, 50 to 60 degrees Fahrenheit. And for the root development and plant growth, you need slightly warmer temperatures, which we see during the daytime, 70 to 80 degrees. So if you have that range, that is ideal. But sometimes they can be grown in much warmer conditions, but they cannot be extremely not too hot. Ok, definitivamente entre los 15 y los 16 grados, inclusive hemos visto casos donde se han sembrado plantas entre los 10 centígrados y como él lo sugiere, no se deben exceder este tipo de temperaturas, no pueden ser mucho más altas que esto. Micrófono. Por favor, solo tenemos tiempo para una última nomás. Sí, por favor. Muy buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias al doctor. En realidad es una pregunta que tengo una duda. Quería saber cuánto o cuántos gramos puede producir una planta en su vida productiva. Okay, I would like to know how many grams a plant is able to produce in the whole life. That's a question I can explain. Like we have about 28 to 30,000 plants, and we produce 30 to 1,000 pounds, I think. But it depends on the duration. Usually we grow them only for 6 to 9 months. But if you have it for longer, there will be some reduction in the plant fruit yield. But how much each plant produces depends on the variety and also the nutrition. So it deteriorates after each year. Ok, es una pregunta estar, los datos que tenemos o que les puedo dar es que podemos producir hasta 30,000, you say 30,000 over 32 pounds? 32,000 pounds per acre. So about 1.2 kilograms per plant. I mean, we don't count per plant, so I cannot tell, but... Ok, entonces lo que él dice es que más o menos entre 30,000 y 32,000 libras por acre, obviamente dependiendo de la duración que ustedes apliquen, entre 9 o 6 meses, de dos cosas, primero de la variedad y segundo de los nutrientes, pero responder exactamente cuántos gramos, porque ellos no tienen la misma medida. I can talk to him afterwards. Él puede hablar contigo si quieres después de la conferencia para aclararlo un poco más, hacer la conversión. Okay. Thank you very much again. Muchas gracias.